Bueno, y ahora tenemos la prueba de Kruskal-Wallis, que esta nos dice que no es paramétrica y que se utiliza principalmente para determinar si hay diferencias significativas entre tres o más grupos independientes, estos en términos de variables ordinales o continua que no cumple con las estándares o con los supuestos de normalidad necesarios para realizar ANOVA, es decir, análisis de varianza. Posteriormente tenemos sus características. Una de ellas es su propósito, que se utiliza principalmente para comparar la mediana de una variable entre tres o más grupos independientes. A su vez, es una extensión no paramétrica sobre la ANOVA de un factor. Por otro lado, tenemos sus supuestos, que este no asume la normalidad ni homogeneidad de los datos de varianza, lo cual es una ventaja sobre ANOVA paramétrica. Asimismo, tenemos los datos adecuados, que nos dice que es adecuada cuando los datos son ordinales o continuos, pero siguen una distribución normal. Bueno, posteriormente tenemos su procedimiento, que como primer paso tenemos que ordenar de menor a mayor cada uno de los datos sin importar al grupo al que pertenezcan. Posteriormente tenemos que asignar rangos a cada uno de ellos. Como tercer paso tenemos que calcular la suma de los rangos para cada grupo. Y como cuarto paso tenemos que se utilizan las sumas de los rangos para calcular el estadístico de prueba de Kruskal y que siguen una distribución de chi cuadrada aproximadamente cuando las muestras son grandes. Bueno, y posteriormente tenemos la interpretación, que nos dice que si el valor obtenido en este estadístico es significativo, se concluye que al menos un grupo difiere significativamente de los demás. Sin embargo, esta prueba no identifica directamente qué grupos difieren entre sí. Y por último tenemos sus aplicaciones, que nos dice que estas se utilizan en las ciencias biológicas para comparar respuestas biológicas entre diferentes tratamientos o especies, así como también en la investigación médica para evaluar la eficiencia de diferentes tratamientos en pacientes. Por otro lado, también tenemos las ciencias sociales, que se utilizan en estudios de actitudes o comportamientos entre diferentes grupos de población. Y por último, en la economía, para analizar las diferencias en ingresos o gastos entre grupos socioeconómicos.